Buenas noches. Entonces, estamos estudiando el segundo tópico, les decía, el segundo tópico pensando como economista, el método científico de la economía. Ya, a ver, muy rápidamente lo que ya hemos visto de este tópico, lo siguiente, ¿no? Nos hemos estado preguntando por qué la economía es ciencia. Al respecto, existen dos respuestas alternativas. La respuesta A, ¿por qué la economía es ciencia? Porque es analítica, objetiva, aplica el método científico. Analítica significa que descompone el todo en sus partes y establece las interrelaciones que existen entre las partes. Objetiva significa que describe y explica los fenómenos económicos tal y como son, sin que intervengan nuestros gustos, nuestras preferencias. ¿Ya? Es decir, uno de los requisitos para ser científica, es la objetividad. Aplica el método científico. ¿Qué es el método científico? Desarrollo y contrastación desapasionada de teorías y modelos acerca del funcionamiento del mundo real. ¿Ya? Método científico también es observación, teoría, más observación. O como diría Mario Bunge, epistemólogo argentino, el conocimiento científico parte de los hechos y siempre regresa a ellos. Como hemos ya estudiado, el método científico tiene 4 pasos. 1, observación de la realidad, de los datos. 2, elaboración de una teoría que describa y explique el objeto de estudio, ¿no? Tercer paso del método científico, verificación, contrastación de la teoría. Y para ello recopilamos datos. Si los datos corroboran, confirman la teoría, es decir, si los datos corroboran y la teoría describe y explica adecuadamente el objeto de estudio. Cuarto paso, estamos en condiciones de formular principios y leyes generales. Entonces, economía es ciencia porque es analítica, objetiva y aplica el método científico. La economía, ¿por qué la economía es ciencia? Respuesta B. En realidad, para que cualquier disciplina, área del conocimiento sea científica, debe cumplir 3 requisitos. Primer requisito, decíamos, debe tener un método. 2, debe tener un objeto de estudio. 3, debe formular principios y leyes generales. Ahora, ¿la economía tiene un método? Sí. ¿Cómo se llama? Método científico. ¿La economía tiene un objeto de estudio? Sí. ¿Cómo se llama? El problema de la escasez. ¿La economía formula principios y leyes generales? Sí. Por ejemplo, formula la ley de la demanda, la ley de la oferta, entre otras leyes. Y una ley es una regularidad empírica válida en cualquier lugar y espacio. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos que la economía es ciencia. ¿Ya? De todas maneras, voy a compartir rápidamente lo que estaba explicando. ¿Ya?
Y también ya estamos estudiando los dos modelos sencillos de la economía, ¿no? El modelo del flujo circular de la renta y el modelo de la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Entonces, a ver, eso es lo que hemos visto, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a analizar que la economía, pongan atención, que la economía tiene dos ámbitos. El ámbito científico, la economía tiene dos ámbitos. El ámbito positivo o científico y el ámbito normativo, prescriptivo o político, ¿ya? La economía tiene dos ámbitos, ámbito positivo o científico y el ámbito normativo, prescriptivo o político. Los economistas actúan como científicos y actúan como políticos. Los economistas actúan como científicos cuando hacen tres cosas. Describen, explican y predicen los fenómenos económicos tal y como son. Es decir, con objetividad. Ahora, ¿cómo los economistas hacen ciencia? Utilizando la teoría económica, la teoría macroeconómica y la teoría microeconómica. La teoría macroeconómica, la macroeconomía, ¿qué hace? Describe y explica el comportamiento, la microeconomía describe y explica el comportamiento de los agentes económicos individuales, ¿no? ¿Cómo se comportan las familias en sus decisiones de compra? ¿Cómo se comportan las empresas en sus decisiones de producción? Justamente el día lunes se ha otorgado el Premio Nobel de Economía a dos estadounidenses, ¿no? A Robert Wilson y Paul Milgrom, por sus contribuciones a la teoría de las subastas, a la teoría de contratos, ¿no? Los economistas hacen ciencia y la economía, entre las ciencias sociales, es la única ciencia social en la que se otorga premio Nobel, igual que en la medicina, igual que en la física. ¿Por qué? Porque los economistas modelan el comportamiento de la sociedad. Modelan el comportamiento de la sociedad, de las familias, de las empresas, del Estado, a través de ecuaciones de comportamiento. Por eso, por ejemplo, ¿cómo modelamos el comportamiento de las familias? A través de la ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda describe y explica cómo se comportan las familias en sus decisiones de compra de bienes y servicios para satisfacer a sus necesidades de consumo. La ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta es también una ecuación de comportamiento que describe y explica cómo las empresas se comportan en sus decisiones de producción. Y la decisión de producir, de ofertar más, ofertar menos, depende del precio. Como vamos a ver desde mañana, depende de los costos de producción, de la tecnología, del número de vendedores, de las expectativas. Entonces, en realidad, la economía, como decía, es la única ciencia social en la que se otorga premios Nobel, igual que en la física, porque los economistas utilizan justamente matemática y física para modelar el comportamiento de la sociedad, familias, empresas y Estado. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Entonces, los economistas actúan como científicos cuando decían, describen, explican y predicen. Describen y explican utilizando la teoría, la macro y la microeconomía.
¿no? Micro, estudio de las decisiones individuales de las familias y de las empresas. Macro, describe y explica el comportamiento global conjunto de la economía de un país. ¿Ya? Predicen. ¿Cómo predicen los economistas? Pues utilizando estadística, econometría, microeconometría, macroeconometría y métodos de evaluación cuantitativa de las políticas económicas. Entonces, de esa manera, los economistas actúan como científicos. Y el ámbito científico de la economía se llama teoría económica. Teoría macroeconómica y teoría microeconómica. ¿Ya? Los economistas como científicos realizan afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas, a su vez, las afirmaciones positivas dicen las cosas tal y como son. Las afirmaciones positivas son de tres tipos: descriptivas, explicativas y predictivas. ¿Ya? Los economistas, el segundo ámbito de la economía se llama el ámbito normativo, prescriptivo o político. ¿Ya? En el ámbito normativo, prescriptivo o político, los economistas, en este segundo ámbito, existen juicios de valor. Los economistas dicen si algo está bien o está mal. Dicen si algo está bien o está mal con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema económico, con el objetivo de maximizar el bienestar social. ¿Ya? El segundo ámbito de la economía, normativo, prescriptivo o político, se denomina política económica. ¿Ya? Entonces, la economía entonces tiene dos ámbitos, hemos dicho. ¿Cuáles son esos dos ámbitos de la economía? ¿Cuáles son los dos ámbitos de la economía? Científica y política. Ya, muy bien. La economía tiene dos ámbitos. El ámbito positivo o científico, que se llama teoría económica. El segundo ámbito de la economía, ámbito normativo, prescriptivo o político, que se denomina política económica. Los economistas entonces actúan como científicos cuando describen, explican y predicen los fenómenos tal y como son, utilizando la teoría económica, macro y microeconómica. Los economistas actúan como políticos cuando buscan mejorar el funcionamiento del mundo, buscan maximizar el bienestar social. Y para eso dicen que si las cosas están bien o las cosas están mal. ¿Ya? El economista que asesora gobiernos es como un médico. El médico como científico, ¿qué es lo que hace? El médico como científico identifica la causa del problema, la causa de la enfermedad, ¿no? 5 o 6 años de estudio, varios análisis de laboratorio, además cada vez más análisis de laboratorio. Parece que los médicos no supiesen nada, ¿no? 5 o 6 años de estudio, varios análisis de laboratorio, diagnostican, ¿no? Entonces, usted tiene dolor de cabeza, usted tiene cáncer, ¿no? Entonces, el médico como científico identifica la causa de la enfermedad. Acto seguido, una vez diagnosticada la causa, la enfermedad, el médico, ¿qué les da? Una receta, les prescriben. Usted tiene dolor de cabeza, cada 8 horas, calmadol. Usted tiene cáncer, tratamiento de quimioterapia. Fíjense, el médico como político
está recomendando, está prescribiendo qué hacer para resolver la enfermedad. ¿Cómo curarse? El economista que asesora gobiernos es como el médico. Actúa como científico identificando la causa del problema económico, que puede ser macro o microeconómico, ¿no? Por ejemplo, si en un país está subiendo los precios, ese país tiene problemas de inflación. Entonces, como científico, lo primero que va a hacer es identificar la causa de la inflación. ¿Por qué están subiendo los precios en el país? Y ustedes saben que la inflación sube debido a 4 causas, ya sea la demanda, oferta, costos, expectativas o conflicto. Es fundamental determinar la causa del problema. ¿Cuál es la causa de la inflación? Los precios están subiendo por la demanda, por la oferta, por las expectativas o por el conflicto. Porque identificar la verdadera causa de la inflación determina cuál es la acción que hay que llevar adelante para resolver el problema. Si la inflación es debido, a ver, ¿por qué subimos? Supongamos que hay inflación en el país debido a que hubo sequías, debido al efecto del cambio climático, hubo sequías o inundaciones, la producción agrícola ha disminuido, hay pocos productos agrícolas y eso ha hecho que los precios suban. Y ustedes dicen, identifican que la causa de la inflación es la excesiva emisión de dinero. Por mucho que el Banco Central disminuya la cantidad de dinero, no van a lograr bajar la tasa de inflación, porque la causa de la inflación no es la demanda, sino es de la oferta, ¿no? Por eso, al que tiene dolor de cabeza, calmador. Al que tiene quimioterapia, al que tiene cáncer, quimioterapia. ¿Sí? Eso se llama dosificación correcta. Al que tiene dolor de cabeza, calmador. Al que tiene cáncer, quimioterapia. Si ustedes les recetan, como médicos de la economía, al que tiene dolor de cabeza, quimioterapia, igual lo van a matar, ¿no? O al que tiene cáncer, calmador, no van a resolver el problema. Entonces, dosificación correcta. Entonces, lo que estoy diciendo es que para ser un buen político, sí, a ver, los países que tienen buenos gobernantes, a propósito de que tenemos elecciones el día domingo, los países que tienen buenos gobernantes es porque sus gobernantes, además de políticos, son científicos. Mi persona podría sugerirles, recomendarles algo, hacer algo para resolver el problema, sí y solo sí es científico, ¿no? Yo no podría decir, por ejemplo, cada 8 horas calmador, porque no soy médico, ¿no? Sí podría decir qué hacer para resolver los problemas de la economía boliviana como científico, ¿no? Entonces, para ser político, la condición debería ser, para ser político, la condición debería ser científico. O si no eres científico, deberías rodearte como gobernante de la gente más competente, ¿no? De esta manera gobernarías de mejor manera y para todos, ¿ya? Entonces, a ver, para ser político hay que ser científico, ¿no? Yo no podría decirles cada 8 horas calmador o cada tratamiento de quimioterapia si no soy médico. Lo que sí podría hacer es sugerirles qué debería hacer el gobierno para resolver los problemas de la economía boliviana, ¿ya? Entonces, a ver, la economía, entonces, en resumen, tiene 2 ámbitos. Ámbito positivo científico y el ámbito normativo, prescriptivo o político. El ámbito científico se llama teoría económica
el ámbito normativo se llama política económica. Ya, eso es. Ya, eso sería. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora voy a compartir la pantalla. Ya, y en la práctica, ahora sí, y en la práctica hay unas preguntas hay unas preguntas, también, ya, en la práctica hay unas preguntas, a ver, comparto la pantalla para ir en eso. A ver, les decía lo siguiente. Ya, voy a ir rápido en esto, ya. Ya hemos dicho esto, ¿no? A ver. Ya. Ya hemos visto, ¿verdad? Los dos modelos los dos modelos básicos de la economía, el modelo del flujo circular de la renta y el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Ya vimos eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vimos o no vimos eso? A ver qué dice. Sí, Lice, vimos. Ya, gracias, Valeria. Ya, nos vamos a, porque si no nos vamos a quedar aquí. Ya, entonces comparto la pantalla para mostrar de lo que habíamos quedado. Ya, ahora sí. A ver, siguen entrando, ¿no? Ya, entonces la economía se divide en dos, en microeconomía y macroeconomía. Se está viendo, ¿verdad? Microeconomía estudia las decisiones económicas individuales de las familias y de las empresas. Cómo toman decisiones y cómo interactúan en los mercados las familias y las empresas. Macroeconomía es el estudio del funcionamiento global agregado de la economía como un todo, ¿no? Cómo interactúan en los mercados como un todo a nivel nacional. ¿Ya? Les decía, los economistas actúan como científicos y como políticos. ¿No? Por eso les decía, la economía tiene dos ámbitos. El ámbito científico o político, el ámbito positivo o científico, y el ámbito normativo o prescriptivo. ¿Ya? Los economistas, como científicos, hacen tres cosas. Como científicos, ¿qué hacen? Describen, explican y predicen los fenómenos económicos tal y como son, sin que intervengan sus gustos y preferencias. ¿Ya? Los economistas como científicos hacen afirmaciones positivas. Afirmaciones positivas son aquellas afirmaciones que describen al mundo tal como es. Los economistas como políticos buscan mejorar el mundo, buscan mejorar el funcionamiento del sistema económico, buscan maximizar el bienestar social. Los economistas como políticos que buscan mejorar el mundo hacen afirmaciones normativas. Las afirmaciones normativas son aquellas afirmaciones referidas a cómo debería ser el mundo. ¿Ya? Los economistas como científicos hacen afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas pueden ser descriptivas, explicativas o predictivas. ¿Cómo describen y explican los economistas? Utilizando la teoría macroeconómica y microeconómica. ¿Cómo predicen? Utilizando la estadística, la econometría, que van a ver después ustedes, la macroeconometría, la microeconometría y métodos cuantitativos de las políticas públicas. Entonces,
Ese es el ámbito positivo o científico de la economía. Los economistas como políticos hacen afirmaciones normativas. ¿Cómo deberían ser? ¿Ya? ¿Y cómo van a diferenciar ustedes una afirmación positiva de una afirmación normativa? Una afirmación normativa generalmente tiene la palabra debe. Los estudiantes, ustedes deben estudiar. Ustedes, los estudiantes, deben estudiar. Ahora, probablemente no quieran estudiar, pero es por su bien. Entonces, los estudiantes deben estudiar, probablemente sean pocos de esos a estudiar, sus papás les mandan a estudiar por su bien. Claro, sus papás saben que es por su bien, probablemente ustedes no lo internalicen todavía. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, eso sería. A continuación, voy a compartir la práctica para estar resolviendo la práctica. Y la práctica, entonces comparto la práctica. La práctica, comparto. Como todas las prácticas, la práctica tiene preguntas conceptuales, teóricas. A ver, las comparto, sí, ahora. La práctica tiene, a ver, comparto acá. La práctica, acá está, ¿no? La práctica, como todas las prácticas, tiene una primera parte, preguntas de repaso. Y las preguntas de repaso, en este caso 10, son preguntas conceptuales, preguntas teóricas. ¿Cómo las van a responder? En base a lo que hemos estado estudiando, en base al capítulo 2, en base a los videos. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿por qué la economía es ciencia? A ver, a propósito, ¿por qué la economía es ciencia? Pregunta número 1, ¿por qué la economía es ciencia? Porque es analítica objetiva. Ya, es analítica, objetiva y aplica el método científico. Y después tienen que explicar qué significa analítica, objetiva y método científico. La economía, ¿por qué es ciencia? Porque cumple 3 requisitos. Tiene un método científico, tiene un objeto de estudio, problema de la escasez, y formula principios y leyes generales. ¿Ya? Ahora, así van a responder, en base a lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? Lo que quiero ahora es de la pregunta número... Ya, a ver, la pregunta número 5. La pregunta número 5. Dice, está viendo, ¿verdad? A continuación se presenta una lista de temas. Agrúpelos bajo las categorías de macro y microeconomía. ¿Ya? Inciso A. La decisión de una familia acerca de cuánto ahorra. ¿Se refiere a la macro o a la microeconomía? A la microeconomía, dice. Microeconomía. Ya, microeconomía, muy bien. Inciso B. El efecto de las regulaciones gubernamentales en la emisión de gases de los automóviles. ¿Se refiere a la macroeconomía o a la microeconomía? A la macroeconomía. Se refiere a la microeconomía. La C. ¿Por qué? Porque las regulaciones gubernamentales... A ver, ¿quién hace la regulación? Efectivamente el gobierno, pero ¿a quién va a afectar? A las familias, a las empresas, ¿no? Quiere que las familias contaminen menos. Por ejemplo, que utilicen, en vez de... No conduzcan automóviles, digamos, ¿no? O automóviles que generen menos contaminación. Inciso C. El impacto de un mayor ahorro nacional en el crecimiento económico. ¿Macro o microeconomía? Macroeconomía. Macroeconomía, ahí sí, indudablemente. Inciso D. La decisión de una empresa de cuántos trabajadores contratar. Macro, Microeconomía. microeconomía. Microeconomía, muy bien. Inciso E.
la relación que existe entre la tasa de inflación y la cantidad de dinero que circula en la economía. Macroeconomía. Macroeconomía. Macroeconomía, muy bien, eso. ¿Ya? Fíjense, ya respondido la pregunta número 5. La pregunta número 6. A ver, lo que acabamos de ver, estamos haciendo ahora la práctica. ¿No? La pregunta número 6 dice, clasifique cada una de las siguientes afirmaciones en positivas o normativas y explíquelas. ¿Ya? Entonces, las siguientes afirmaciones, inciso, de la A a la E, tienen que clasificar, tienen que decir si es una afirmación positiva o normativa. ¿Ya? Inciso A, afirmación del inciso A dice, a corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Es una afirmación positiva o normativa? Positiva. Positiva, Liz. Ya, muy bien. Si es una afirmación positiva. Y si es positiva, es de 3 tipos. Es afirmación positiva, estamos de acuerdo, muy bien. ¿Es descriptiva, explicativa o predictiva? Está describiendo, explicando o prediciendo. Prediciendo, dice. Prediciendo, dice. ¿Por qué dice a corto plazo? A corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva. Está describiendo, es una afirmación positiva descriptiva. Inciso B, una reducción de la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía reducirá la tasa de inflación. Afirmación positiva o normativa. Positiva. Ya. Si es positiva, muy bien. Si es positiva, tienen que decirme si es descriptiva, explicativa o predictiva. Está describiendo, está prediciendo, está describiendo, explicando o prediciendo la afirmación. Está explicando, Liz. ¿Está explicando? A ver, dice, a ver, lean. Prediciendo. A ver, les dejo unos minutos. A ver, les dejo un minuto. ¿Ah? A ver. A ver, ya, afirmación positiva está bien, pero descriptiva, explicativa o predictiva. Predictiva, Liz. Muy bien, es una afirmación normativa, digo, positiva, predictiva. ¿Dónde dicen? Dice, una reducción de la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía, reducirá, futuro, está prediciendo, ¿no? Muy bien. El inciso C. Normativa. Ya, muy bien. La Reserva Federal de Estados Unidos es como el Banco Central, pero en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos debe reducir la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía. Es una afirmación normativa. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una afirmación normativa. Porque utiliza debe. O sea, es como si estuviera imponiendo. La palabra debe, ¿no? Debe. Ustedes deben estudiar. La palabra debe, normativa. ¿Sí? ¿Cómo debe? Afirmaciones normativas. Las cosas tal y como son. Normativas. ¿Cómo deben ser? ¿Ya? Inciso D. La sociedad, además, a ver, antes de pasar, la C dice, ¿no? La Reserva Federal debe reducir la tasa a la que crece la cantidad de dinero en la economía. Es una afirmación normativa.
Pero una afirmación normativa tiene una razón. ¿Por qué la Reserva Federal debe reducir la tasa de emisión de dinero? ¿Por qué? Porque puede haber inflación. Porque, muy bien, porque excesiva emisión de dinero provoca inflación. Es decir, una afirmación normativa siempre tiene una causa. Los estudiantes deben estudiar, ustedes deben estudiar por su bien, cuando sean grandes, para que tengan ingresos. ¿Ya? Entonces, una afirmación normativa tiene siempre, por eso les decía, un político que hace afirmaciones normativas, ¿cómo debería ser? Pero para ser político había que ser antes científico, ¿no? Sí. No es como los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que hacer? Porque sí, dicen, no, bien, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Digamos, ya. La D, ya se va a cortar, vuelvo a mandar otro enlace. Inciso D, dice, la sociedad debe exigir a los beneficiarios de la asistencia social que busquen trabajo. ¿Qué afirmación es? Normativa. Normativa, por la palabra debe. ¿Ya? La E. Los impuestos menores provocan más trabajo y más ahorro. Afirmación positiva o normativa. Positiva. Afirmación, primero, positiva o normativa.